Buenas Laitosa. noches a todos, a todas. Bueno, Roberto, a ver, estábamos viendo recién la plaza. Naturalmente vos también lo conociste a Néstor Kirchner de esa época. Estabas militando en la capital federal. Recién escuchabas a Daniel Filmus. Pasaron 10 años. ¿Qué significado tiene esa plaza de que estábamos viendo hoy con este presente? Porque Néstor Kirchner asume en una crisis y 10 años después, como parece que es cíclico, cada 10 años lo estamos recordando a Néstor Kirchner con otra crisis. Bueno, ese es el grave problema de la Argentina y el que menciona Cristina en su texto reciente. ¿Cuántas crisis cíclicas soporta la Argentina? Tuvimos una en el 89, que prácticamente destruyó la moneda, la hiperinflación. Volvimos a tener otra en el 2001 y volvimos a tener otra en el 2018 que con los 45.000 millones de dólares del fondo obró como un amortiguador de una situación más grave. Quiero decir, lo que Cristina plantea en aceptemos que es un país bimonetario, formemos un consenso, es lo que otras naciones hicieron también. Digo, ¿cuántas veces el país puede endeudarse, quebrarse, sumergir en la pobreza a sus habitantes y volver luego un gobierno normalmente peronista, rescatarlo, ordenar todo para que vuelva a ocurrir? Esta es la pregunta. La Argentina no puede vivir en este péndulo, no puede soportarlo esto más, porque está en riesgo su propia condición de país. Claro, pero digo, estos ciclos, ¿no? De estas crisis cíclicas que tenemos encima ahora están enmarcadas en una pandemia, digo, un contexto inédito. ¿Cómo avisora el fin de año, el próximo año, para salir de esta crisis en particular? Bueno, yo creo que el gobierno ahora, en lo concreto, en lo inmediato, está haciendo un gran esfuerzo para evitar una devaluación. Está sufriendo el gobierno un ataque especulativo contra la moneda y está procurando evitar una devaluación que lesione aún más los ingresos populares. Para eso, ¿qué está haciendo? Bueno, el ministro hoy absorbió pesos de la plaza, está tratando de alinear la tasa de interés y está tratando de lograr un puente ¿hasta dónde? Hasta marzo. No es tan lejos. Roberto, ¿Por qué marzo? Porque ahí está la vacuna y ahí está la reactivación. hablando de vacunas, te pregunto, hay quien está preocupado porque los empresarios no están ganando lo que deberían, hay quienes están preocupados porque los trabajadores no están ganando lo que deberían. Cristina habló de un acuerdo nacional, de economía y de política. ¿Cómo lo ves? Bueno, si en un país los empresarios no ganan lo que deberían, los trabajadores no ganan lo que deberían, los jubilados no ganan lo que deberían, es que algo está mal. Y eso es lo que yo hablaba de las crisis cíclicas y lo que Cristina plantea en su nota. Su nota es, pongámonos de acuerdo para evitar una nueva crisis cíclica y para poder distribuir adecuadamente lo que producen los argentinos. Argentina es un país muy diverso, tiene riqueza en sus recursos humanos, invierte mucho en educación, tiene energía, tiene alimentos. Digo, ordenemos y poder beneficiarnos todos de este país en una forma proporcional, lo que está planteando Cristina, porque si no, esto de endeudo al Estado, me llevo toda la plata afuera y después espero una devaluación para volverla a traer y comprar barato nuevamente activos. Bueno, este es el núcleo duro de un sector especulativo que tiene que concluir. Roberto, ¿crees que es el último llamado que hace el kirchnerismo, el gobierno nacional, el oficialismo a la derecha? Porque, por ejemplo, digo, el último llamado, como diciendo, es la última oportunidad que les damos para que vengan a trabajar en conjunto en este acuerdo social. Después, si no, viene el verticalismo, vamos para adelante, porque ya, la verdad, más oportunidades no le podemos dar. Ahora le pregunto esto, ¿por qué? Porque uno empieza a creer cuando, por ejemplo, está este llamado, que hacen sectores como el sectores de la coalición cívica, sectores del PRO, a decir esto es un engaño, no acepten, no vayan, hay movidas en las redes sociales. ¿Es la oportunidad que le da a la política opositora? No, me parece que el llamado a tratar de consensuar este tema, de evitar en este momento una devaluación que lesione aún más al pueblo, es un llamado a tratar de transitar, como yo decía, hasta marzo, que es lo que yo veo en el corto plazo, vacuna más reactivación potente. Es un llamado a la concertación, no sé si es el último. El peronismo gobierna. Eso sí, eso que se queden tranquilos, que el peronismo va a gobernar. Roberto. No va a esperar. Ahora, el país necesita un acuerdo de largo aliento para evitar este tipo de crisis. Uno de los puntos es volver a repetir un escenario de endeudamiento descontrolado como el que ocurrió.
Esto tiene que hasta, me parece, tener rango constitucional. A El eso otro voy. punto, Roberto, bueno, el otro punto es decir, no podemos todo peso que camina transformarlo a dólares por parte de los sectores, los agentes económicos más poderosos, porque entonces vivimos en una permanente tensión. No hablo de la gente humilde que ahorra, pero recordemos que solo el 12% del pueblo accede al mercado cambiario. No hablo de la gente humilde que quiere defender su ingreso con $100, no estoy cuestionando eso. Estoy hablando de los 86.000 millones de dólares que se fueron afuera. Estoy hablando de los que blanquearon durante el gobierno de Macri, tienen 100.000 millones de dólares paralizados en el exterior, en activos financieros, y se niegan a pagar una mínima contribución por única vez para contribuir a esa crisis. Estamos hablando de esas cosas. Sí, Roberto, ¿cómo te va? Un sistema tributario progresivo, no endeudar. Eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. Roberto, ¿cómo te va? Ernesto Adida te habla. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Ernesto? Perdóname. Bien. No, está perfecto. Lo que te iba a decir es, mira, apelo a tus dotes de economista. Hoy, el dólar blue bajó casi 7 pesos. ¿Es porque el mercado ya ve que el dólar blue tocó su techo? Es porque primero que es un mercado muy chico y es fácil desestabilizarlo. Es porque se ha comprendido que el gobierno tomó la decisión de que no va a cerrar la brecha devaluando, no va a hacer que el dólar oficial se acerque al dólar blue. El que hizo sus diferencias en este momento, pobre el que compró a 193 y hoy le está costando 181, ¿no? Pero lo que el mercado entendió que el gobierno tiene la firme decisión de defender el valor de la moneda. Por ahora está construyendo un puente de carácter financiero, quitando pesos de la plaza y organizando los excedentes de pesos. Los siguientes pasos probablemente sean ver cómo está funcionando el acuerdo con los sectores agroindustriales para la liquidación de divisas, ver qué posibilidad hay de monetizar el swap de China, es decir, transformar una parte del swap de China de esos yuanes en dólares y aumentar las reservas líquidas, y ver qué diálogo hay con el fondo. Roberto, ¿cuántas posibilidades concretas hay de poner ese swap en dinero contante y sonante, en la viva ahí, en la billulla? En la viva hay fuertes posibilidades porque si leemos bien el acuerdo agroindustrial que el gobierno hizo con la baja moderada de retenciones, que yo comparto, porque no es lo mismo exportar el grano en crudo que agregar valor. Si vemos bien, inmediatamente después el presidente tuvo una conversación con su par chino, con Xi Jinping, con el presidente de China. Sí. Es decir, que ahí hay un sector agroindustrial con capacidad de producir, con capacidad de agregar valor y un mercado enorme. Que los chinos, ¿por qué está subiendo el precio de la soja? Porque los chinos han puesto mucha plata para que los chinos consuman. Ajá. Entonces, cuando los chinos consumen, son 1.300 millones, y eso derrama todo el Asia-Pacífico, que también es mucha población, empieza a levantar el precio de la soja. Entonces, frente a ese escenario de precio de la soja en suba, de un sector con capacidad de elaborar agroalimentos y un mercado que es nuestro principal socio, 40% de las reservas vienen del sur de China. Sí. Las principales obras públicas que se están dando hoy, que son las represas del sur, las represas hidroeléctricas, están financiadas por China. Está clarísimo. Roberto, déjame una pregunta antipática. Permitime una pregunta antipática. Hay quien dice en el movimiento obrero, analizando esto y después de la carta de Cristina, que si el gobierno no hace un ajuste, el ajuste se lo va a seguir haciendo el mercado. ¿Compartís la definición pensando en el que nos está mirando? No, porque estamos hablando de un país que tiene 41% de gente bajo la línea de pobreza y la experiencia del peronismo no es esa. Este gobierno no fue votado. El pacto social, el pacto electoral con los 13 millones de ciudadanos que apoyaron al Frente de Todos no es ese. No es, ¿qué ajuste vamos a hacer? ¿A quién le vamos a sacar plata? Si vos mismo recién antes me preguntabas, los empresarios no ganan, los trabajadores no ganan. Claro. ¿Ajuste para qué? El gobierno ha hecho una cosa importante, que no ha rendido los frutos que debiera rendir por el problema todavía del desequilibrio externo. Reestructuró la deuda y alejó los vencimientos de deuda. No tenés presión de dólares financieros, no tenés que ajustar. Ajustás cuando hay un sobreconsumo, cuando, bueno, la demanda superó la oferta, vos podés plantear ahí una discusión, hay que financiar la inversión y no el consumo. Pero en este momento que hay infraconsumo en la Argentina, por eso te digo que la carta de Cristina está apuntando a un acuerdo social que impide una devaluación
que abandonemos el país monetario, porque el costo social de la devaluación sobre una sociedad que está lacerada y dañada como esta puede ser inconmensurable. Roberto, última pregunta te hago que me parece importante. Si No sé si respondí la pregunta. Sí, anterior. sí, claro. bueno, respondiste, Claro pero que digo, si se sigue corriendo, si esta brecha se mantiene durante un tiempo largo, digamos, como vos dijiste, hasta marzo, ¿hay posibilidad que empiece a trasladarse a precios? De acá a marzo tiene que bajar porque justamente la construcción de la brecha lo que hace es empezar a crear una expectativa de devaluación y si bien no se produce, hace que los empresarios tengan incertidumbre sobre sus stocks. Bueno, y si vendo, ¿a qué precio repongo? Esa es la pregunta que hace cualquier empresario. Sí. Y efectivamente esa tensión puede estar. Lo interesante es que esto tiene que reducirse de acá a diciembre, ¿no? De acá a marzo, ¿por qué yo pongo marzo? Porque marzo es el momento en que empieza a liquidarse la nueva cosecha, es el momento que las empresas empiezan a retomar actividad fuerte Sí. y es el momento que, según los científicos, esto hablo por lo que escucho, Va a aparecer estaría en línea la vacunación, vacuna. con lo cual alejamos el problema de la pandemia. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo este contacto con Punto Cero. Que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.